Bienvenidos a nuestro canal Biblia y Teología en Solo Minutos. Yo soy Patricia Grace, doctora en Teología. Les damos la bienvenida a nuestro canal, les invitamos a que se suscriban, a que compartan con por lo menos 5 de sus familiares y amigos nuestras enseñanzas para que nos ayuden a difundir más el conocimiento de la palabra de Dios, pues recordemos que la Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en esta ocasión pasamos a las 7 cartas generales del Nuevo Testamento, iniciando con la carta de Santiago. Santiago es un libro que consta solo de 5 capítulos y fue escrito por el también llamado Jacobo. Jacobo tenía el nombre de Santiago también y se llamaba Santiago o Jacobo el Justo y era hermano de Jesucristo. Probablemente este libro sea el más antiguo del Nuevo Testamento, pues se escribió en el año 45 después de Cristo, mucho antes del Concilio de Jerusalén en el año 50. Y vemos en Mateo 13:55 y Mateo 6:13 que Santiago no fue un creyente de Jesús hasta después de la resurrección de Jesucristo. Santiago, como lo vemos en los textos de Juan 7:3-5, Hechos 1:14, 1 Corintios 15:7, y Gálatas 1:19. Santiago o Jacobo se convirtió a un líder y fue el líder de la iglesia de Jerusalén y es el que más se menciona como uno de los pilares de la iglesia. Las epístolas de Santiago, Pedro, Juan y Judas forman parte de las 7 cartas generales o epístolas dirigidas a una iglesia en particular. Este libro tiene un contenido moral y una ética personal. Y Santiago escribe a los judíos esparcidos que se estaban saliendo de la gracia del Señor, y se sabe que Santiago fue martirizado aproximadamente en el año 62, de acuerdo con el historiador Josefo, y Santiago tuvo una muerte de mártir, así como lo tuvieron todos los discípulos de Jesús en la iglesia primitiva. Y las enseñanzas de Santiago eran sobre la fe. Y estas enseñanzas de ninguna manera se contradecían con las otras, pues hablaban de concentrarse y ejemplificar esa justificación, alentando él a los creyentes a continuar en una nueva vida cristiana. Y entre los textos más destacados del libro de Santiago, que son varios, tenemos Santiago 1:7, donde dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En Santiago 2:17 vemos: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Santiago 3:5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque se enciende con un pequeño fuego. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 5:16 dice: pero la oración del justo puede mucho. Otras versiones dicen: la oración del justo es poderosa. Otras versiones dicen: la oración del santo es eficaz. En resumen, Santiago nos lleva a la verdadera fe y a la sabiduría, y esto se encuentra en Santiago 1:27 y 2:1 y también 3:12. Y en el 3:13 y en el 5:20, este libro es un extraordinario paralelismo del Sermón del Monte dirigido por Jesús en el libro de Mateo 5:7. Y el primer capítulo de Santiago comienza con describir los rasgos generales de caminar en fe, mientras que los capítulos del 2 al 5 hablan sobre la justicia social y hacen un discurso sobre la fe y la acción. Y luego la compara con la sabiduría terrenal, que la sabiduría que proviene de lo alto nos pide alejarnos del mal y acercarnos a Dios. La sabiduría que enseña Santiago es una sabiduría que no tienen los ricos, pues no aceptan la reprensión y se acumulan en riquezas y se piensan autosuficientes por su adquisición. Y finalmente vemos que Santiago termina diciendo a los creyentes que sean pacientes, que trabajen en compañerismo y que se mantengan firmes en el sufrimiento. Es que durante 20 años Jacobo o Santiago fue el líder de los judíos mesiánicos en Jerusalén, donde hubo una gran hambruna
como esto lo recordaremos cuando vimos las cartas paulinas. Y también vemos esto, que Santiago, siendo un gran líder, también fue un gran pacificador. Y su carta inicia con un saludo a los seguidores de Jesús, muy diferente a la introducción de las cartas de Pablo, que siempre fueron dirigidas a una persona o personas en específico o alguna región. Y el libro de Santiago está basado en dos fuentes de conocimiento. Primero, el Sermón del Monte, como ya vimos, dado por nuestro Señor Jesús en Mateo 5:7, y la sabiduría del libro de Proverbios, que está en los capítulos del 1 al 9. Santiago o Jacobo enseña en su libro metáforas muy breves de memorizar y destaca la principal parte del libro en los capítulos del 2 al 5, donde el pueblo es llamado a una verdadera devoción a Dios, a una fe con obras, pero también, como erróneamente se dice, que se hablan malas palabras con la misma boca que también alabamos a Dios, siendo esto incorrecto, y las palabras describen el verdadero carácter de cada cual, y se destaca también la arrogancia por causa de la riqueza, y se enfatiza la oración y las enseñanzas de Jesús, recalcando que una fe sin obras, como ya vimos en los textos destacados, está muerta. Y Santiago nos dice que las pruebas moldean el carácter para alcanzar la perfección, por lo cual se enfatiza aquí que esa es una de las causas por las que hay prueba y aflicción. Y repite 7 veces esto en su libro, y todos somos afectados en dificultades, dice el libro, pero Dios da sabiduría a quien se la pida para elegir crecer acertadamente. Y el libro nota que dice que cuando haya situaciones difíciles no acusemos a Dios, porque a veces la desesperación hace a las personas acusar a Dios erróneamente. Santiago aquí enseña a enfrentar las situaciones con una verdadera confianza en Dios. Y Santiago enseña sobre el mayor mandamiento, que es amar a los demás y vivir por y para Dios. Y este libro contiene mucha sabiduría. Hablar de caminar en la fe para que sea verdadera la fe requiere un crecimiento y un conocimiento auténtico de la palabra de Dios. Santiago presenta 60 obligaciones en tan solo 108 versos. Y él se enfoca en las verdades de la palabra de Jesús en el Sermón del Monte. Y esta epístola también descarta la idea de que uno puede convertirse al cristianismo viviendo en pecado, sin exhibir ningún justo fruto de justicia. Tal fe, declara Santiago, es comparada a la fe de los demonios, quienes también creen y tiemblan, pero no obedecen a Dios. Y esto está en Santiago 2:19. Y sin embargo, dice Santiago que la fe no puede salvar porque esta no está respaldada por las obras, sino acompañada de una fe salvadora verdadera. ¿Qué quiere decir aquí él? Que las buenas obras no son la causa de la salvación, sino son la consecuencia de la salvación. En conclusión, el libro de Santiago resume lo que es la verdadera fe y lo que son los verdaderos mandamientos de amar al prójimo. Y esa es la conclusión del libro de Santiago. Este es el primero de las 7 cartas generales del Nuevo Testamento. Les invitamos a pasar a nuestro siguiente estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Y también les invitamos a que se pongan a cuentas con el Señor Todopoderoso, a que así como Santiago explica aquí, ejerzan una fe verdadera, auténtica, no una fe como los demonios que creen pero no obedecen, una fe con obediencia, pues una fe sin fruto, una fe sin obras es una fe muerta. Y si gusta, repite conmigo esta breve oración. También aquí abajo en el enlace la encontrarás si la quieres repetir en tu tiempo libre o compartir con alguien más. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Creo y sé que tú moriste en la cruz del Calvario por mis culpas y mis pecados y que ahí cargaste todos mis pecados y todas mis culpas. Señor Jesús, yo te acepto y te confieso como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, restáurame. Señor Jesús, hazme nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor Jesús, yo te acepto y te confieso como mi único y verdadero y suficiente Salvador. Y te pido entres a mi vida y tomes el trono de mi corazón y el timón de mi existencia. Y todo te lo pido en tu precioso nombre, mi Rey y Señor Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.